En la clase de hoy abordaremos un tema diferente de este curso de Física 4. Veamos, es transformadores ideales. Vamos a ver para qué sirve, cómo está constituido, cuáles son los modelos matemáticos que rigen el uso de los transformadores ideales. Bien, observen aquí, tenemos un enrollamiento, una bobina, una serie de espiras. En este caso del dibujo son 4 espiras que están conectadas a una fuente de corriente alterna. Bien, sabemos que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, en este caso un enrollamiento, una bobina, se genera un campo magnético. Este campo magnético viaja por este núcleo de hierro, porque es más fácil que el campo magnético que se crea al circular la corriente por la bobina viaje por el núcleo de hierro. Este es un núcleo de hierro, que por el aire. Vamos a recordar esto. Sabemos que en un imán, supongan un imán de barra, donde las líneas de fuerza de campo magnético viajan por el aire después de que salen por el polo norte, viajan hacia el polo sur, sí, por el aire. Y están en esta trayectoria cíclica, viajando por el material, vuelven a salir por el polo norte, viajan por el polo sur. Pero observen esto que voy a poner aquí. Si yo acerco, supongan un pequeño bloque de hierro. Si yo acerco ese bloque de hierro aquí, a las cercanías del campo magnético que está, vamos a ponerlo aquí, las líneas de fuerza de campo magnético, en lugar de viajar por el aire, les va a ser más sencillo pasar por el hierro que por el aire. ¿Sí? Las líneas de fuerza van a ser desviadas y van a pasar por el hierro. ¿Por qué razón? Porque el hierro tiene una permeabilidad magnética muchas veces mayor que el aire. Es decir, las líneas de fuerza se les facilita, o es más fácil que se trasladen o viajen por el hierro que por el aire. Por esa razón, al acercar un bloque de hierro, las líneas de fuerza viajan más fácilmente, se desvían y viajan más fácilmente por el hierro que por el aire. Por esa razón, regresando al dibujo, el campo magnético que se genera con la corriente eléctrica que corre por la bobina viaja más rápido o más fácilmente por el núcleo de hierro. Bien, al viajar el campo magnético por el hierro, encuentra en esta otra parte otro embobinado, otro enrollamiento de alambre. Y recuerdan ustedes que siempre que un alambre corta líneas de fuerza de campo magnético, se induce una corriente eléctrica en las terminales o en los extremos del alambre, según la ley de inducción de Faraday. ¿Qué tenemos aquí? Primero, una bobina a la cual se le alimenta con corriente eléctrica, se genera un campo magnético, viaja por el núcleo de hierro, que es común a los dos embobinados, y se induce una corriente eléctrica en esta otra parte, la cual es registrada por este medidor de voltaje. ¿Sí? Estas son las partes principales de un transformador. De hecho, esto que estoy describiendo es un transformador. Es un embobinado primario que es al que se le alimenta de corriente eléctrica, genera el campo magnético. La otra parte del transformador es un núcleo de hierro común a los dos embobinados. El campo magnético, repito, viaja por este material de hierro, y aquí este campo magnético es cortado por la bobina, en la cual se induce una corriente eléctrica que es registrada en el medidor de voltaje. ¿Sí?
Eso precisamente son las partes que constituyen un transformador. Ahora, ¿para qué sirve un transformador? Un transformador sirve para elevar voltajes, sencillamente. Y bueno, también vamos a ver que al elevar un voltaje, el transformador, la intensidad de corriente eléctrica es disminuida. Un ejemplo de dónde se utilizan, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, donde se genera la corriente eléctrica, por ejemplo, en una presa donde hay generadores de electricidad, el voltaje que se genera para que no tenga pérdidas cuando se traslada a los centros de consumo como las ciudades, es necesario elevar mucho el voltaje para que haya una cantidad menor de pérdidas en el traslado en los cables de alta tensión que llegan a las ciudades. Entonces, para ello se eleva el voltaje a partir de este tipo de dispositivos. Cuando llegan a los centros de consumo, pasa por en las estaciones, donde el voltaje, otra vez utilizando transformadores, se reduce para que pueda ser utilizado en la industria, o todavía a menor voltaje en las casas, en los hogares. Este tipo de procesos de elevar y reducir el voltaje precisamente son realizados por este tipo de dispositivos, por los transformadores. Para eso son. Eh, bueno, ya dijimos qué es un transformador: un dispositivo que nos sirve para elevar o reducir voltajes. Anótenlo, no lo estoy poniendo aquí, pero deben de anotarlo. Un transformador que eleva el voltaje, obviamente se le llaman transformadores elevadores. Un transformador que de forma contraria disminuye el voltaje se le llama transformador reductor. Bien, eso sería a grandes rasgos lo que es un transformador, para qué sirve, cómo está constituido. Y desde luego hay modelos matemáticos que rigen el funcionamiento de este. Hay que aclarar aquí que para efectos de estudio, de cálculo de voltajes, de intensidades, vamos a considerar transformadores ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de transformadores de los cuales vamos a hacer cálculos no tienen pérdidas, y hay que dejar recalcado que solamente para efectos de cálculo, para cuestiones teóricas, porque en la realidad no existen transformadores ideales. Siempre un transformador va a tener pérdidas de potencia por diferentes causas: por magnetismo remanente, por las corrientes de Foucault, por calentamiento, etcétera. Es que los transformadores reales siempre van a tener pérdidas de potencia. Pero para efectos de cálculo, repito, vamos a considerar que son transformadores ideales, y precisamente vamos a ver las ecuaciones o modelos matemáticos que se utilizan para hacer estos cálculos. Bien, hay que considerar primero que en un transformador ideal, la potencia que le es suministrada a la bobina primaria, siempre tomen en cuenta que le vamos a llamar bobina primaria a la bobina que recibe la alimentación de corriente eléctrica. En este caso, esta será la bobina primaria porque es la que se está alimentando con corriente, en este caso corriente alterna. Y si decimos que la potencia de entrada, vamos a poner así, potencia de entrada en un transformador ideal siempre va a ser igual a la potencia de salida. ¿Sí? Recordaron ustedes de su curso anterior que la potencia eléctrica es igual, una de las ecuaciones para corriente eléctrica, para potencia, es que es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. Y si nosotros sustituimos esta ecuación en esta anterior, vamos a tener que la corriente de entrada por el voltaje de entrada, es decir, en la bobina primaria con el que se está alimentando, va a ser igual a la corriente que nos entrega la bobina secundaria, multiplicada por el voltaje
medido en la bobina secundaria o bobina de salida, ¿sí? Entonces vamos a tener esta primera ecuación que para recordarla fácilmente podemos solamente tener en cuenta que en un transformador ideal la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Sustituyendo lo que es la potencia corriente por voltaje tendremos nuestra primera ecuación, ¿sí? Anótela, es muy importante. Otra de las ecuaciones importantes es que la relación en vueltas es igual a la relación de voltajes, ¿sí? Siempre en un transformador ideal la relación en vueltas, que es una relación de forma matemática, podemos decir que es un cociente, una división. Es decir, que este cociente es una relación, el número de vueltas de la bobina de entrada, es decir, esta, sobre el número de vueltas o de espiras en la bobina secundaria es igual a la relación en voltajes, a la entrada sobre el voltaje que hay en la bobina de salida y la que se registra en el medidor de voltaje, ¿sí? Entonces, vamos a poner ese texto. Siempre, anótenlo, siempre en un transformador ideal, la potencia de salida o en la bobina de salida o en la bobina secundaria es igual a la potencia aquí es de entrada es igual a la potencia de salida. Podemos recordar entonces el modelo matemático recordando que en un transformador la potencia de salida es igual a la de entrada, y ya esto nos indica cómo es el modelo matemático. Y vamos a poner otro enunciado para esta relación. Siempre en un transformador ideal, vamos a poner en un transformador la relación de espiras de entrada y de salida, vamos a ponerlo entre paréntesis, es igual a la relación de voltajes es decir, a la entrada o en la bobina de entrada o primaria y la bobina de salida. Bien, este enunciado es lo que nos está diciendo el modelo matemático que acabamos de anotar aquí. Espero que sí se alcance a notar con ese color de marcador. Y básicamente estas serían las dos ecuaciones o modelos matemáticos que rigen a los transformadores ideales. Y nada más falta anotar esta ecuación que es para transformadores no ideales, reales, la eficiencia o rendimiento. La eficiencia o rendimiento la vamos a simbolizar con una letra nu, griega, es una letra griega, nu,
No es una N, es una N, perdón, es una letra new griega. Y esta es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada multiplicada por 100. La eficiencia o rendimiento la vamos a dar en porcentajes. ¿Sí? Bien, anótenla. Esta es, te repito, para transformadores no ideales. Por ejemplo, un transformador puede tener una potencia de entrada, pero por la misma situación de pérdidas, la potencia de salida puede ser menor a la potencia que se le suministró. Ya lo explicamos por diferentes causas en pérdidas de potencia, y entonces esta ecuación vamos a estarla utilizando. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Otra cosa. Recordemos la ley de inducción de Faraday, que dice que siempre que un campo magnético es cortado, o líneas de fuerza de campo magnético son cortadas por un conductor, en este caso la del transformador, la bobina, se genera o se induce una corriente. Pero, ¿por qué razón el dispositivo siempre está estático? Es decir, no hay un movimiento mecánico del campo magnético y de la bobina, porque el transformador, los dispositivos siempre están estáticos. ¿Cómo es que el campo magnético puede estarse moviendo? La razón de esto es porque se le alimenta de corriente alterna. Sabemos que la corriente alterna tiene un pulso positivo, luego un pulso negativo, y está alternándose en esta forma. Quiere decir entonces que el campo magnético está cambiando. No se necesita que haya un movimiento de la bobina o del núcleo para que se induzca corriente eléctrica en esta bobina. Simplemente con alimentarlo de corriente alterna, el campo magnético es cambiante, porque sabemos que la corriente alterna tiene un pulso positivo y uno negativo. Entonces está constantemente cambiando, y puesto que el campo magnético cambia, estas líneas de fuerza son cortadas por la bobina, y entonces es que se induce la corriente eléctrica en este extremo de la bobina. Si nosotros alimentáramos a la bobina primaria de corriente directa, el transformador no funcionaría. Se necesita que sea alimentado de corriente alterna. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que vamos a alimentar este transformador con una corriente de 120 volts. Vamos a calcular el voltaje que tenemos en la salida. Observamos aquí que tiene 1, 2, 3, 4 vueltas en el primario. Vamos a ponerlo aquí. Número de vueltas en el primario son 4. Número de vueltas en el secundario o en la bobina de entrada y bobina de salida tiene, vamos a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Y nosotros estamos alimentando la bobina de entrada de 120 volts. Recordemos que el voltaje que está en los contactos con los que alimentamos nuestros teléfonos, nuestros aparatos en casa, tienen un rango de entre 110 y 120 volts. Bien, ¿cuál será el voltaje de salida? El voltaje que nos va a medir el medidor de voltaje a la salida de un transformador que es alimentado de 120 volts y tiene esta relación en vueltas. Bien, utilizando este modelo matemático tenemos que, si nosotros despejamos al voltaje de salida, vamos a ponerlo aquí, N1 sobre N2 es igual a voltaje 1. Bueno, vamos a ponerle de entrada y de salida. Despejamos el voltaje de salida. ¿Qué nos queda? Vamos a hacerlo por pasos el despeje. El número de vueltas en la entrada por el voltaje de salida es igual al número de vueltas en la salida por el voltaje de entrada. Despejando el voltaje de salida, vamos a tener que es número de vueltas en la salida por voltaje de entrada sobre el número de vueltas a la entrada, NE.
Sustituyendo, número de vueltas en el secundario son 8, por el voltaje de entrada son 120 sobre el número de vueltas en la entrada, que son 4. Haciendo el cálculo, tenemos 8 por 120 entre 4. Y nos quedan 240 volts. Voltaje en la salida es igual a 240 volts. Sí, estamos observando entonces que precisamente el voltaje se está duplicando. ¿Por qué razón? Porque el número de vueltas en el secundario es el doble que en el primario. Alimentamos la bobina primaria con 120 volts y a la salida vamos a tener un voltaje de 240 volts. ¿Sí? Este será un ejemplo muy sencillo de cómo calcular, cómo utilizar el modelo matemático de las ecuaciones que rigen a los transformadores ideales. Y también vamos a calcular la corriente de salida. Supongan ustedes que la corriente de entrada es de 3 amperes. ¿Cuánta corriente vamos a tener en el secundario? Vamos a borrar esto, espero que lo hayan anotado. Bien, corriente en la entrada igual a 3 amperes. El voltaje de entrada es igual a 120 volts. El voltaje de salida es igual a 240, ya lo calculamos. Y necesitamos saber la corriente en la bobina de salida o en la secundaria. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Pues la de potencias. Entonces, vamos a ponerlo todo aquí. Corriente de entrada por voltaje de entrada es igual a corriente de salida por voltaje de salida. Despejando la corriente de salida, tenemos que es la corriente de entrada por voltaje de entrada sobre el voltaje de salida. Sustituyendo, corriente de entrada 3 amperes que multiplican el voltaje de entrada 120 sobre el voltaje de salida 240. Vamos a hacer el cálculo. $1.5 amperes. ¿Qué podemos observar en este ejemplo? Que a la vez que estamos aumentando el voltaje, ¿qué le ocurre a la corriente? Que se está disminuyendo. Ingresamos 3 amperes de intensidad de corriente eléctrica y a la salida nos quedan 1.5 amperes. Es decir que un transformador elevador, a la vez que aumenta el voltaje, disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Y sucede lo contrario, cuando es un transformador reductor, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la intensidad de corriente eléctrica. De hecho, este principio de transformadores es utilizado en las máquinas eléctricas de soldar. Ahí, para soldar necesitamos un alto amperaje. Entonces, lo que realmente está dentro de una máquina de soldar es un transformador que reduce el voltaje, pero que aumenta la intensidad de corriente eléctrica. Debe ser una cantidad de corriente eléctrica tal que se forme que se forme un arco eléctrico capaz de fundir la soldadura y soldar los metales. Entonces, tengan en cuenta eso. Un ejemplo de este tipo de transformador de reductor, precisamente una máquina para soldar eléctrica, ¿sí? Entonces, anoten que un transformador elevador, a la vez que eleva el voltaje, reduce la intensidad de corriente eléctrica. Esto quiere decir que hay una relación inversa entre corrientes y voltajes. ¿A qué me refiero? Que el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida es igual a la intensidad de corriente en la salida sobre la intensidad de corriente
en la entrada. Esta ecuación también es válida. Hay una relación inversa entre voltajes y corrientes de entrada y de salida. Anótenla también. ¿Sí? A esto se refiere a una relación inversa entre corrientes y voltajes. Pues bien, esto es todo por el momento. Hicimos un problema muy sencillo de transformador ideal. Recordar que siempre en un transformador ideal se considera para situaciones de cálculo, para teoría, porque en la realidad no existen los transformadores ideales, siempre tienen pérdidas de potencia por diferentes razones que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces terminamos esta clase de hoy, nos vemos en la siguiente.